La sesión de hoy y la grabación que voy a hacer el jueves van a ir enfocadas ambas en lo que es la resolución del caso práctico que se va a aplicar como examen final. Entonces, según recuerdo, les había comentado que nuestro examen consistía en esto, ¿no? En aplicar un caso práctico al final de todas nuestras sesiones. Entonces, este caso práctico pues nos va a servir, digamos, como un resumen ya de todo lo que nosotros estuvimos haciendo, de todo lo que nosotros estuvimos trabajando dentro de nuestras clases. Y entonces esta actividad del caso práctico pues nos van a servir las actividades anteriores que realizamos para poder hacerla con más facilidad, ¿no? Entonces el caso práctico consiste en un escrito en el que viene un caso de Google y nosotros vamos a leerlo y con base en la información que nosotros obtengamos vamos a elaborar un cuadro. Entonces, este cuadro se los voy a compartir. A ver, dame chance. Viene en el instructivo de su examen. Y entonces, lo que se les pide es que con base en la información que ustedes tengan del caso, desarrollen los siguientes conceptos, que es un resumen de unos puntos que nosotros ya vimos en actividades anteriores. El primero es escuelas del pensamiento estratégico aplicadas. Si recuerdan, una de las primeras actividades fue que de un video que nosotros teníamos, viéramos cuáles escuelas del pensamiento se aplicaban y pusiéramos el ejemplo de dónde vemos aplicada cada una de esas escuelas. Entonces, sería lo mismo para este caso. Ustedes, de las 10 escuelas, ustedes ven cuáles de ellas aplican y ya me dicen, para el caso Google, vemos que ahí se aplicó esta escuela en tal parte, ¿no? Tal escuela en este otro ejemplo. Y así. Ese sería para nuestra primera parte del cuadro. La segunda, la filosofía organizacional de la empresa. Recuerden que la filosofía, sobre todo para el caso de nosotros, consta básicamente de misión y visión. Entonces, que a través de lo que ustedes vean en el escrito que estamos manejando del caso Google, ustedes puedan indicar cuál es la misión, o sea, qué es lo que principalmente Google busca y cuál es la visión, qué es lo que ustedes van viendo que esta empresa quiere y si es que esta visión va cambiando a través del paso del tiempo, o sea, a través de lo que, como vemos que se va desarrollando el caso, ¿no? Si la visión siempre es la misma, pues dejan la misma. Si ven que ustedes en algún momento ven alguna transformación de ella, pues dicen, a ver, en esta primera parte vemos que la visión es hacia acá, en esta segunda parte vemos que la visión se le agrega algún concepto más o vemos que esto ya se cumplió y entonces cambian sus objetivos a largo plazo y entonces por lo tanto la visión ya cambia hacia tal rumbo. Ajá. Entonces aquí nada más nos vamos a basar en misión y visión que ustedes vean en el caso Google. Ventaja competitiva. Casi siempre yo manejo que solo existe una ventaja competitiva porque las organizaciones casi siempre solo se basan en un punto que es un punto clave con el cual desarrollan todo alrededor de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que más les gusta desarrollar o es a lo mejor en lo que ellos se sienten más fuertes o más hábiles o es el punto por el cual desarrollaron todo el concepto de la organización. Entonces, casi siempre aquí yo les digo, bueno, nada más denme la ventaja competitiva, o sea, esa característica que distingue a esa organización de todos los demás que hacen cosas iguales o similares, ¿no? En cuestión del giro. Si ustedes detectan también más de una ventaja competitiva, obviamente lo pueden ir anexando en esta parte del cuadro, ¿ok? Tipos de estrategias más utilizadas, que acuérdense que en esta clase manejamos 3 tipos que son diferenciación, diversificación e integración. Entonces van a encontrar varias estrategias dentro del caso Google. No es necesario que me pongan
todas las estrategias, sino a lo mejor ustedes me pueden decir, bueno, yo localizo que las estrategias que utilizó Google son de los 3 tipos, ¿no? Pero, por ejemplo, para hacer para aclarar un poco más, pues las estrategias que utilizó como diversificación fueron A, B y C. Las que utilizó como integración, A, B y C, ¿no? Entonces ya con eso, con esos ejemplos, pues yo ya veo si sí entendieron el concepto de ese tipo de estrategias y cómo es que con sus ejemplos, pues lo refuerzan. Ajá. Sí, a lo mejor dicen, no, pues yo nada más veo que todas sus estrategias tienden a la diversificación. Ah, bueno, ¿por qué no? Porque tal estrategia y tal y tal y tal, todas están encaminadas a este concepto de diversificación que es ampliar mi gama de productos, ¿no? Mi gama de servicios ofrecidos. O no sé, si a lo mejor consideran que es diversificación y que todas van a diversificación, ¿por qué no? Pues porque sigue hablando del mismo negocio, la misma consistencia del negocio, pero siempre dando algo distintivo, ¿no? A mi mismo mercado. O a lo mejor consideran que en alguna etapa han fortalecido más un tipo de estrategia y en otra etapa han fortalecido otro. Bueno, también explican, ¿no? En esta primera etapa todas sus estrategias son, por ejemplo, de diferenciación porque siempre estuvieron buscando características diferentes para el mismo producto, pero entonces de esta forma hacen que el mercado siga cautivo, ¿no? Pasa esa etapa y entonces crecen y entonces en el crecimiento se ve que cambian hacia diversificación. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a ver que el mercado puede ser mayor y que ellos tienen más capacidad y entonces con base en eso, pues ellos definen otro tipo de productos que pueden sacar al mercado, ¿no? Como tal y tal. Entonces, sobre todo es que ustedes me den los tipos de como tipo, así como la teoría que vimos, y que con los ejemplos, les digo, refuerzan el por qué creen que caen en uno u otro o en todos los tipos, ¿ok? Orientación de la ética organizacional, como ya lo habíamos comentado en la sesión pasada, la ética básicamente define para la organización qué es correcto o qué es incorrecto, siempre con base en que se cumpla esta parte, en que se cumpla la misión o la visión de la organización. Entonces, cuando yo me refiero a la orientación de la ética organizacional, es un poquito como el ejercicio que tienen que presentar ahora para la última unidad de la unidad 6, en donde les digo, bueno, pero ¿cómo aplica la ética a la organización? Es decir, qué considera la organización que es correcto y qué considera que es incorrecto. Entonces, eso va a ser basado en lo que ustedes pongan en el segundo rubro, ¿no? Por ejemplo, si en la misión ellos tienen pues ser líderes en el mercado y tal, bueno, ¿qué consideran ellos correcto dentro de su ética para poder llegar a este liderazgo, para poder llegar a este posicionamiento? Ajá. Si a lo mejor durante el camino les comentaba, ¿no? La visión cambia. A lo mejor en la visión ellos tenían de inicio la orientación hacia un mercado y después en la visión cambian de mercado, entonces también la ética cambiará un poco en el sentido de considerar qué le parece correcto para llegar a un tipo de mercado y qué le parece correcto para llegar a otro tipo de mercado, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, en esta parte del examen, lo que tienen que llenar es estos 5 puntos con base en el caso que les comento. Ajá. El caso en estas circunstancias no viene en video, sino viene por escrito. Ajá. Entonces ustedes van a tener que leer el escrito y con base en ese escrito obtener la información. ¿Sí? Entonces, les decía, yo considero que si ustedes ya han realizado todas las actividades anteriores, pues realmente esta del examen no les va a traer mucha complejidad, tal vez la complejidad va a ser la de siempre, ¿no? De decir, bueno, es que pues sí pide eso, pero en el escrito le tengo que estar buscando la información porque obviamente por más que el escrito quiera completar todo lo que es la vida de Google, pues Google tiene una
vida muy extensa y tiene mucha información, y a lo mejor no toda, no la que está ahí, pues considero que no sea la suficiente, considero que tengo que estarle leyendo y releyendo para poder sacar la información que me están pidiendo en el cuadro. Entonces, por eso me interesaba darles la explicación de cómo se va a hacer el examen final hoy y repetirla el jueves. Por si hay alguna duda hoy, la sacamos. Y por si hay alguna duda el jueves, que ya lo estén desarrollando, la sacamos también, ¿sí? Mi interés también es que adelanten en su examen. Su examen generalmente se los ponen en plataforma pues los últimos días, por ahí del viernes, les están dando la información del examen. Pero como yo quiero que lo hagan bien y que lo vayan adelantando, yo les puse el material en nuestra plataforma. Ajá. En donde está el foro general, ya ven que ahí les pongo información extra que van requiriendo. Entonces, aquí donde dice caso práctico, bien, tanto el documento en PDF del caso Google, como el documento en PDF de las instrucciones para el examen final, para que ustedes desde hoy, si es que les es posible, lo vayan leyendo, vayan llenando el cuadro, y si van teniendo dudas, me las vayan diciendo en la semana, o les digo, ya de plano vayan contando todas sus dudas y las veamos el jueves. El jueves les repito la explicación de cómo tienen que llenar el cuadro del examen, y el mismo jueves si hay alguna duda, porque ya empezaron a desarrollar alguno de estos ítems en el cuadro, pues que vayan saliendo de una vez. ¿Ok? Entonces, pues si se dan cuenta, les estoy dejando toda la semana para que ustedes hagan el examen bien, y para que pues prácticamente los días que queda abierto el examen, ustedes ya nada más lo ocupen para subir la información. Mientras, pues seguiremos recibiendo las demás actividades faltantes, seguimos corrigiendo y seguimos retroalimentando. ¿Ok? Entonces, esta es la explicación del examen. ¿Dudas, comentarios que tengan al respecto? Para este examen solo básense en el documento. Entonces va lo mismo. Si tienen que encontrar toda la información, tienen que basarse en su criterio, tienen que basarse en todo lo teórico que ya conocen y en todo ese criterio que ustedes ya han aplicado al realizar sus actividades. Entonces, en este caso, para el examen, sí les voy a pedir que solamente se basen en la información que tienen del documento para sustentar. Obviamente ustedes pueden investigar y pueden acarrear información extra, pero para sustentar sus respuestas en el cuadro, solamente básense en lo que en el artículo está escrito. ¿Ok? ¿Alguna duda aparte de eso? Hasta ahorita no. ¿Sí se entiende cómo van a hacer el examen? Hasta ahorita no, profesora. Todas las dudas van a salir en la semana. A la hora de realizarlo, ¿no? A la hora de realizarlo. Sí, yo les sugiero que lo vayan leyendo. En realidad el cuadro se les trata de ponerlo más sencillo y los puntos más importantes de nuestra materia. Obviamente no viene nada de las matrices, ¿no? Porque ya con el ejercicio 5, pues ya tenemos suficiente como para probar que sí podemos hacer estas matrices. Entonces ya nada más es buscar puntos teóricos que son los más importantes y traerlos al examen. ¿Ok? Entonces, sí les pediría, por favor, que aunque ahorita hoy, por ejemplo, no lo llenen, por lo menos hoy lo lean para darse así como un repasito de cuál es la información que pueden ver a simple vista y cuál es la información que les faltaría. También les pasa el caso en PDF ahorita en su material, porque me pasó el semestre pasado que subimos un PDF y bueno, nosotros lo enviamos y a su vez la gente que maneja esta parte de la plataforma lo sube. Pero a veces no sé por qué en ese paso de ya subirlo a la plataforma no queda muy claro el PDF o no lo ven bien. Entonces también no quería que pasara eso, ¿no? Si en algún momento pasa el examen y el examen no se ve, no está legible, pues entonces mejor les paso directo el PDF para que ustedes lo tengan y ya no tengamos ese riesgo, ¿no? De que
a la mera hora lo lean y resulta que no se ve la información. Entonces, este PDF pues yo lo chequé en mi plataforma y en mi plataforma pues sí está claro. Sí, sí, de todas maneras ustedes no lo, por eso les digo, revísenlo hoy, porque si no lo pudieran abrir, si no lo pudieran ver o algo, bueno, ya me contactan directo y ya por el WhatsApp yo se los paso para que quede así lo más legible, ¿no? Como yo lo tengo, para que no tengan problema en su lectura. ¿Ok? Entonces, dudas, comentarios adicionales que tengan respecto a la elaboración del examen. Hasta ahorita que todavía no lo han leído, ¿verdad?